Más de 6 meses lleva el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué ha ocurrido en el intertanto? Esperábamos que esto solo iba a durar unos días. Ya vemos que van meses y no sabemos todavía en qué va a terminar. Vamos a estar conversando de esto en profundidad junto a Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania, también consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Bárbara, qué gusto saludarlo, gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos conversado un par de veces, incluso desde el inicio esperábamos que esto durara solo algunos días, un par de semanas. Bueno, ya llevamos más de 6 meses. ¿Cuál es el estado actual en este conflicto? 6 meses de hoy día son como 6 años en el siglo XX, hace poco tiempo atrás. Eh, Hay un cambio brutal entre la situación de hace 6 meses atrás y hoy día en lo que se refiere a la agenda internacional, a la convulsión internacional, a, las, a la misma guerra, que todavía no ha sido una guerra declarada, sino que todavía sigue siendo, por lo menos a los ojos de los rusos, una operación militar acotada. Creo que analizar estos 6 meses hay que hacerlo de diferentes puntos de vista, hay que verlo de la perspectiva de lo que es un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que se ha transformado en un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Por otro lado, han habido sanciones que no solo afectan a Rusia, sino que afectan a la comunidad internacional entera, incluido nosotros. Después hay que ver otras consecuencias de lo que está sucediendo en estos 6 meses, que es la crisis humanitaria que se ha desatado, y también desde una perspectiva estratégica lo que son los enfrentamientos entre distintos sectores del acontecer mundial que revelan o confirman más bien, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido nosotros, incluso con usted y yo, que las áreas de influencia están en plena reconfiguración. Entonces lo que tenemos que mirar ahora es si hubiera alguna esperanza de que terminara esta guerra. Y yo creo que más bien nos hace reflexionar lo que está sucediendo estos 6 meses en un cambio de estrategia por parte de Ucrania, que es muy notorio, y también en que si se va a tratar de una guerra propiamente tal, y se va a hacer de alta intensidad o de baja intensidad, y eso va a depender cómo se involucran los otros actores y cuánto nos afecta a todos nosotros como persona humana, ¿no? No lo oigo. Tenemos una tensa calma a ratos. Por supuesto que en un inicio estábamos todos mirando con mucha atención. Después ha bajado la intensidad, dado otras cosas que han ido ocurriendo. Pero se prevé o se espera que eventualmente Rusia intensifique los ataques de los próximos días. ¿Qué se sabe de eso? ¿Es posible? Ya hemos tenido otras amenazas así similares antes. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo, a la luz de las declaraciones, por lo menos. Esta es una guerra bastante simbólica y también de comunicaciones. La dimensión de las comunicaciones entra aquí. Creo que desde el momento que han ocurrido algunos hechos importantes, primero el asesinato o el atentado que dio la muerte a una hija de un reconocido filósofo, ideólogo del gobierno de Rusia, lo que lleva el terrorismo de nuevo a las calles de Moscú. Por el otro lado, el cambio de estrategia de Ucrania. Creo que el presidente Zelensky en marzo hablaba de que no se podía, había que sentarse a una mesa de negociaciones porque no, continuar con la guerra significaba un enfrentamiento nuclear. E incluso le quitaba la importancia a la situación del territorio en general, circunscribiéndolo a la zona del Donbass, una negociación. Ayer, oficialmente, hace algunos días, y aquí en América Latina, cuando vino a Chile, mostró un cambio de estrategia importante, que es retrotraer el inicio de la guerra, a juicio de Ucrania, al 24 de febrero o de 2014, no al 24 de febrero de ahora, de este año. Entonces, las posibilidades de negociación no aparecen en el horizonte, más bien veo que hay un discurso hostil desde las dos partes, un discurso de guerra que desde mi perspectiva, de una visión diplomática, que es lo que estamos mirando a los 6 meses de esta situación, creo que es contraintuitivo, porque una mirada diplomática, obviamente, cuando hay un conflicto de esta naturaleza que involucra a la población en general en el mundo, creo que la palabra paz debería estar incluida en cualquier discurso y, por ende, negociación. Pero obviamente que el sistema internacional aquí está en juego,
está la prevalencia y el respeto al derecho internacional. Ha habido un daño muy grande al sistema de parte de Rusia y hay intereses ahí para poder darle una lección o poder aplastar lo que significa una insurrección de esta naturaleza frente al sistema internacional, ¿no? Pero por cierto que las derivaciones de ahí nos tienen que hacer pensar sobre el sistema humanitario internacional. Y creo que aquí podemos analizar la guerra de las comunicaciones, la perspectiva de las comunicaciones, porque lo que dice una parte no tiene nada que ver con la otra. Me estoy refiriendo a los objetivos que se tuvieron en cuenta, a los cálculos que se analizaron y obviamente a la acción implementada. Y creo que en ese sentido han habido ya algunos estudios que contradicen que a Rusia estaría manejando bien el tema de las sanciones y que le estuviera incluso influyendo positivamente, por lo menos en los inicios, su política energética. Por eso creo que analizar la agenda después de 6 meses es una tarea importante que no solo involucra a los actores de este enfrentamiento, sino que a toda la comunidad internacional, incluido nosotros. Bueno, analicemos en profundidad cada uno de estos aspectos, pero partamos por el más importante, el humanitario. ¿Hay alguna estimación de éxodo desde Ucrania? Desde la ONU hablan de desplazamiento de cerca de 12 millones de personas. Por supuesto que parte importante dentro del mismo Ucrania, de algunas zonas u otras, pero también varios millones de personas hacia otros países. ¿Qué es lo que Sí, se sabe hasta ahora? se sabe que hay 6,6 millones de personas que han emigrado de Ucrania y que han sido realocadas, puestas en otros países y han sido acogidas en otros países. Eso implica un desafío tremendo también desde un punto de vista humanitario y desde un punto de vista generacional. Yo creo que para lo que está viviendo Ucrania y cómo se va a reparar eso, cuáles son las expectativas de una generación entera que se volcó fuertemente al patriotismo ucraniano para defenderse de la invasión rusa, pero no para tener una guerra per se, me imagino. Creo que facilitó eso el hecho de que Ucrania estaba en Europa y hay un sistema de asociación con Europa que los sistemas de inmigración facilitaron la salida de esa gente. Yo creo que si no hubiera habido eso, hubiera sido de otro sector del mundo, todavía se estaría pensando cómo sacar a esa gente. La situación humanitaria sería mucho peor. Eso tiene desafío de recolocación o de vuelta a sus países y también de reconstrucción. Y creo que por ahí también hay un tema que deriva en muchas otras cosas que son los estudios, las enfermedades mentales, los niños y las nuevas esclavitudes, porque la guerra usada como arma de disuasión o como penetración en las sociedades, creo que es muy complicado. Eso es la dimensión humanitaria. Hay también muertos. Se habla de cifras de muertos importantes que están llegando a números importantes, 50.000, 70.000 muertos, que creo que son, y si el discurso es de enfrentamiento y una guerra, pongámosle de baja intensidad, porque de alta intensidad sería una catástrofe, una guerra de baja intensidad, el número de muertos podría aumentar. El destino de Ucrania también, y veremos cómo sale o cómo se salva la cara Rusia. O sea, estamos en un callejón sin salida que tiene mucho que ver con la situación internacional en general, el juego del poder, cuánto está en juego al sistema internacional, un sistema internacional que se veía bastante congelado, pero que ahora está siendo golpeado por el shock energético y la crisis alimentaria. Y creo Bueno, que esa derivación es importante. hablemos también de economía y de las sanciones. En un minuto se hablaba al principio, se pensaba que esto iba a tener un costo fuerte también para Rusia, pese a que uno pudiera inicialmente haber pensado lo contrario. Muchos países pusieron sanciones o dieron pie para pensar que se iba a poner más sanciones más duras, y se empezó a ver algún impacto económico en Rusia, pero con el paso del tiempo, como usted decía, el tema energético también le ha dado un respiro. Y bueno, entre otros más, ¿cuál es la situación actual económicamente para Rusia? Bueno, yo creo que es mala. Yo creo que las perspectivas son malas. Hay un estudio importante porque en esta guerra de comunicaciones Rusia entregó una cantidad de cifras en el Foro de San Petersburgo con respecto a lo que significaba el impacto de la energía y del petróleo y del gas en su economía y en sus relaciones con China,
que podía ser la alternativa de destino de estas exportaciones. Pero la Universidad de Yale hizo un estudio bastante importante donde citó a personas de inversionistas, personas del retail, personas del comercio, de los traders de energía, etcétera. Y se ve que las cifras no corresponden, más bien son negativas. Son negativas incluso en lo que se refiere a cifras de lo que compra, por ejemplo, Estados Unidos a Rusia y lo que le compraba China, que son cifras siderales distintas. También los precios del petróleo y del gas que están llegando a China, no son precios que están al nivel de mercado que estaban en su momento. Entonces, también se está produciendo con esto en el sistema económico una convulsión social en Europa. ¿Por qué? Porque se está llamando, mientras se hacen construcciones ad hoc para poder suplir de otra manera y desde otra fuente las fuentes energéticas rusas, van a pasar 5 años. Van a pasar 5 años y yo creo que en temas económicos hemos retrocedido. El sistema internacional tenía muchas expectativas, estaba en un tema de crecimiento, se habían ampliado incluso los oleoductos, los gasoductos hacia Rusia, y creo que hoy día estamos en una reconversión casi, hemos perdido como 20 años en temas que eran prioritarios para la agenda mundial, y se ha transformado, quizás más letal, se ha transformado el desafío, o más urgente, las consecuencias serían más letal, más urgente el desafío del cambio climático que el desafío nuclear, porque yo creo que el desafío de que desaparezcamos nosotros, los habitantes del planeta, es muy posible, de acuerdo a todos los estudios que existen. Ya ha habido una reconversión de recursos y desvíos de recursos que estaban ya decididos para tratar esa materia hacia otras fuentes y fuentes de reconversión y fuentes de reconstrucción o construcción de gasoductos, oleoductos. Además, eso sí, justamente lo hemos mirado con mucha atención, porque no solo tiene que ver con, por ejemplo, que países que habían dejado de lado esta obligación con la OTAN de destinar cierto porcentaje del PIB en inversión para defensa, bueno, eso estaba congelado, se reactivó, pero además ahora van a tener que hacer cambios en sus matrices energéticas, ya saben que no pueden depender de Rusia, y eso implica eventualmente energía más contaminante en un corto plazo. es, bueno, exacto, el carbón, por ejemplo, el tema de la electromovilidad, la descarbonización se ha tenido que postergar en algunos años. Yo creo que el impulso de descarbonización, el discurso de combate al cambio climático ha cambiado. Incluso para Rusia, el acceso a las tecnologías occidentales en lo que se refería a la pipeline de Siberia, que llevaba gas y petróleo a aumentar las cantidades para llevarlas a China, eso necesitaba préstamos de bancos occidentales y de tecnología occidental, que lo creo que a China también le está afectando esto, porque sus bancos, que son los que soportan su política de la nueva ruta de la seda, lo que podemos llamar, esos bancos que tienen negocios con Rusia, no pueden operar con otros países. Entonces el sistema financiero también lo está operando. Entonces aquí hay temas también de desafíos, no solo a las grandes potencias, sino que también desafíos políticos que pueden ser demandados por las sociedades civiles en los diferentes países. Es cierto que hay industrias detrás de todo esto, ¿no? Como en todas las cosas. Está la industria también de armamento, está la industria de tantas otras cosas que está teniendo réditos positivos en esto también. También la guerra lleva a una investigación técnico-científica importante. Hay que ver también que estamos en el tema de una guerra híbrida. Y esta guerra híbrida implica que también hay una guerra digital, el tema de la ciberseguridad. Ha cambiado el concepto de la seguridad. Y creo que ese concepto de la seguridad, el mundo está más inseguro y hay más incertidumbre. Ucrania ha pedido incansablemente apoyo internacional desde el inicio hasta ahora. De hecho, hace unos días en una actividad en nuestro país, él tuvo una participación, el presidente de Ucrania. ¿Cómo le ha ido con eso? En un principio había mucho apoyo, hasta en redes sociales, pero con el paso del tiempo siempre se va enfriando. Por ahí es donde le veo yo. Yo creo que hay una emocionalidad importante. La guerra trae también, hay el elemento emocional, hay que considerarlo, y ese está muy asociado a las redes sociales, la emocionalidad.
Creo que el llamado que hizo, son loables los llamados. Yo no estoy diciendo, aquí estoy tomando posición por uno o por otro. Creo que aquí hay una guerra injusta, una guerra irracional, una guerra que debería terminarse y una guerra que ha atentado contra el sistema internacional y el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, creo que los principales actores son los que tienen que buscar caminos de paz también en beneficio de la satisfacción de sus propias poblaciones y de sus propias comunidades. Y creo que en este momento, ahí es donde entra el tema de la globalización. Por eso yo decía, 6 meses de hoy equivalían a 6 años antes. La demanda es universal. Si vino el presidente de Ucrania para acá a sensibilizar a América Latina, a los corazones de América Latina con un discurso emotivo, donde la palabra paz nunca estuvo, lamentablemente, creo que nosotros, justamente, que somos países en desarrollo, que hemos fijado nuestras expectativas en energías limpias, en tener un mundo más sano, en buscar la economía circular y en promover desde hace 40 años el sistema internacional y convencidos de que la persona humana está en el centro de la agenda internacional, que todos los temas convergen a la persona humana y no más a los estados como era antes. Y hoy día vemos que la crisis humanitaria está más enfocada por los intereses de los estados más que de las personas, lamentablemente. Entonces, esta disyuntiva de mantener sano el sistema internacional frente a lo que es mantener la presión a Rusia o entregar armamento a Ucrania para poder hacer prevalecer el derecho internacional y volver a sus territorios, veo que eso podía haberse estado caminando como recuperando el espíritu de Minsk, del cuarteto Normandía, pero veo que también las declaraciones de Europa frente a esta situación de que hay que volver al estado pre-2014, me parece una condición ya más difícil de implementar. Y a propósito de los temas humanitarios, hay una preocupación que ha manifestado también la ONU que tiene que ver con la posibilidad de que eventualmente Rusia juzgue a prisioneros de guerra ucranianos capturados en Mariupol en mayo. No podrían crear tribunales especiales o justicia especial para presos de guerra. En este caso, se teme que se pueda hacer algo que no esté a la altura de los derechos humanos internacionales. Exactamente. ¿Existe ese riesgo realmente? Existe ese riesgo. Existe ese riesgo y yo creo que como existe ya lo han estado discutiendo. Creo que en ese mundo es un mundo de una cultura diferente. Y hemos hablado muchas veces de eso, ya lo hablamos varias veces acá en este mismo escenario con entrevistas con usted. Creo que esa cultura nos demuestra, y estos 6 meses de guerra nos demuestran una vez más, que el tema cultural es central a la hora de fijar los nuevos lineamientos de la agenda internacional. Entender las otras culturas, entender cuáles son las prioridades que tienen, el tener el valor de la persona humana, el valor de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí hay un déficit de la comunidad internacional y como en ese país y como se está manejando también la cosa con muchos mensajes y simbolismos, en ese país, en esos países y en esa cultura, los simbolismos, la cultura oriental, son lo que tiene Rusia una buena parte de cultura oriental y ellos creen que son la tercera cultura, ¿no? La occidental, la oriental y ellos, que tienen algo razón, pero en este contexto ellos entienden que lo que están buscando, es el respeto a los derechos humanos mirados desde la cultura de ellos. Entonces, esto puede ser acusado incluso de atentados contra la humanidad, estos juicios así sumarios o juicios de tribunales no creados al amparo de las reglas internacionales de lo que es la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos y sus declaraciones o tratados supletorios. O complementarios. Creo que en ese sentido el sistema internacional está con un desafío muy grande y por suerte pareciera ser que el secretario general de Naciones Unidas ha mantenido la posición de mantener los principios de la Carta, pero los organismos están muy congelados, sobre todo Naciones Unidas, donde 2 de los miembros permanentes del Consejo, uno no se ha pronunciado, que es el caso de China, ni condenado, y el otro es el caso de Rusia, que es uno de los agresores.
Hay un conflicto de interés ahí entre medios, Entonces, a mí me llama la evidentemente. atención ahí que nosotros tenemos una obligación, sin disminuir, insisto, sin disminuir el valor del sistema internacional como tal y el respeto al derecho internacional como tal, y nosotros siendo, yo como chileno y nosotros como un país respetuoso del derecho internacional y de los tratados internacionales, como parte de señera de nuestra propia política exterior. Entonces, creo que parece contraintuitivo que hoy día la sociedad universal no esté reclamando por la paz. Mm. ¿Qué es lo que es lo primero? Entonces ahí se arma una discusión que por eso hay tanto, a lo mejor se recurre tanto a los filósofos hoy día para poder dar explicaciones políticas, ¿no? Y creo que también diplomáticas. Yo todavía confío en que la diplomacia tiene que jugar un rol. A lo mejor aparezco como un discurso en el Optimista. desierto. Pero no, Bueno, pero fíjese es que que si no. no nos aferramos a eso, esto puede Fíjese que seguir no, por... porque yo creo que hay signos de que el sistema internacional está, a través de estos símbolos, de estos mensajes, de estas situaciones, como que se está reacomodando el poder, ¿no? De por dónde va a poder sentarse alguien a negociar. Vimos lo que está sucediendo en el Pacífico y con esos ejercicios militares en el Estrecho de Formosa, y vemos lo que sucede acá. Bueno, vamos a seguir mirando. Esperemos que no sean próximos 6 meses cuando esto tenga algún avance ya más positivo. Muchas gracias, Pablo, por haber conversado con nosotros. Que tengan un buen día. Gracias, Bárbara, encantado. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.